El tiempo ordinario o durante el año que estamos celebrando, que vestimos de verde, es un tiempo propicio, si bien no se enfoca ningún misterio de la fe en la celebración de la liturgia específicamente, sin embargo es un tiempo para abrazar la globalidad, la totalidad de lo que profesamos como fe, de la experiencia de la fe, de las nociones de la fe, de la oración en cada uno de esos aspectos y matices que tiene la fe. Por ejemplo, hoy hemos rezado pidiéndole en la primera oración de la misa: Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad. El concepto de familia es un concepto no romántico, es el concepto de un pueblo que camina, es un concepto práctico. Vamos todos a la casa del Padre Dios, somos todos hijos de Dios, somos la familia de Dios. Algunos nos tenemos simpatía, otros no nos conocemos, no hay sensibilidad, pero caminamos con comunidad de destino y comunidad de camino. Y le hemos pedido que, ya que esta familia ha puesto su esperanza en Él, que la defienda y la proteja. Cuando hablamos de defender la Iglesia, el pueblo de Dios, en general solemos proyectarnos hacia un ataque adversario desde el exterior. También sería interesante que le pidamos que nos defienda y nos proteja de nosotros mismos, en el sentido de que también nosotros solemos errar, fallar, incluso agredirnos violentamente con imágenes, con preconceptos o prejuicios que nos hacemos desde una fe a veces no tan madura, ya sea por una ignorancia culpable o inculpable. Por ejemplo, hoy aparece de nuevo la dimensión profética de la existencia cristiana. Como hemos dicho antes, no es una dimensión demasiado profundizada. Sin embargo, la liturgia nos propone esta realidad y la escuchamos atentamente. En la primera lectura, el profeta Isaías, capítulo 6, es el primer Isaías en tiempos de Osías. Le llega esta revelación a Isaías, que es su vocación. Las imágenes que se usa en contexto de templo, de lo sagrado, de serafines, de temblor, de los umbrales, todos estos son epifanías, manifestaciones de la divinidad que muestran la presencia de Dios para el profeta. El profeta, cuando se da cuenta de esta presencia, inmediatamente dice esta expresión: soy un hombre de labios impuros y un pueblo de labios impuros, pero mis ojos han visto al Señor. Bien, esta expresión impuro o pecador o pecado no tiene como referencia una cuestión moral, sino que es la expresión de la desproporción existente entre el ser Dios y el ser hombre. El hombre no está capacitado en sí mismo, se autocomprende sin posibilidades de decir esta experiencia divina. Por eso un serafín vuela con una brasa y lo purifica, signo de esa purificación, de expiación de culpa, de pecado, insisto, no moral, sino capacitación para decir la experiencia de Dios. Y conviene siempre advertir que detrás de cada presencia angelical y presencia de Dios hay una misión, ya que una vez purificado, el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá en nombre de nosotros? Y el profeta, ahora ya transfigurado por la gracia, le dice: aquí estoy, envíame. De modo que la epifanía va unida siempre también a la gracia y a la misión. El salmista dice: te cantaré, Señor, siempre en presencia de los ángeles. Otra vez la idea de esta. No abandones la obra de tus manos. Dios da la gracia y proyecta hacia la misión. San Pablo, que comprendió bien todo esto porque él mismo tuvo una experiencia de Dios en esa conversión profunda, pasando por la oscuridad hasta llegar a la claridad meridiana cerca de Dios, que lo arrojó a ser, él dice, el menor, el último de los apóstoles, y casi un fruto como de aborto, pero en realidad ha sido un excelentísimo difusor de la buena noticia de Jesús. Veamos qué pasa en el Evangelio de San Lucas. Es interesante contraponer la experiencia de hoy con el Evangelio del domingo anterior. El domingo anterior Jesús predica en la sinagoga, dice: esto se ha cumplido hoy, la gente estaba fascinada, asombrada de lo que decía, pero querían milagros. Como no le hace y él les dice lo que ellos están esperando, lo echan, lo sacan a empujones fuera de la ciudad, lo querían matar, despeñarlo, dice el texto.
Era en el contexto de un lugar sagrado, un lugar, la sinagoga. Pero ahora Jesús dice, está a orillas del lago de Genesaret, y una multitud se había agolpado, se subió a una barca, la barca de Pedro, la alejó un poquito de la orilla, y a los gritos le predicaba acerca de su Padre Dios. Toda la gente no estaba por milagro, estaba porque quería conocer la palabra de Dios, experimentaban que Jesús les hablaba de una manera distinta, que lo dirán largamente los evangelios. Y se produce también ahí un impacto muy grande en Pedro, en Santiago y en Juan, y Jesús redobla la apuesta con ellos diciéndole que remen mar adentro y echen las redes. Y Pedro, un hombre experimentado en la pesca, dice, ya hemos intentado, pero si tú lo dices, echaremos las redes. Las redes necesitaron 2 barcas para poder sacar todos los peces. Entonces, esta experiencia de sobreabundancia en el propio trabajo les hace sacudir a Pedro, que es una experiencia inigualable, y entonces cae de rodillas y le dice, como Isaías, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Y todos estaban llenos de timor sacer, de temor sagrado. Bueno, es interesante ver acá que mientras en el lugar sagrado, la sinagoga, por ejemplo, Jesús no pudo dar frutos, aquí en el medio del trabajo, imaginemos esa escena, todo sucio, con los pescados, las redes, la estaban limpiando, el griterío de la gente en el tráfago del día, ahí se hace presente el Señor y ahí se realiza la Epifanía. La experiencia religiosa con Jesús no ha de buscarse ya en lugares apartados, sino en la misma vida. Es ahí donde el Señor se manifiesta, se expresa, y fíjense, lo hace en el mismo lenguaje que uno pueda entender, no en un lenguaje críptico, distinto. Por ejemplo, le dice a Pedro, los haré pescadores de hombres. Bueno, ¿qué era lo que más sabía hacer Pedro y los demás compañeros? Era pescar. Entonces la llamada es a que pesquen. Claro, hay una significación enorme, porque en aquella cultura el mar era el mal, y pescar hombres era sacarlos del mal, de manera que está muy vinculado todo esto a la misión que el Señor les confía. Lo cierto es que esta gente no busca milagros, sino escucha la palabra de Dios, y no se realiza en la sinagoga, sino en medio de la naturaleza. Jesús no está sentado en una cátedra de los rabinos, sino está sentado de pie en la barca, les habla de Dios con mucha humildad, con mucho sentimiento y con un sentido realista. Y ellos se quedaron, dicen, asombrados, estupefactos, tan vos, una experiencia distinta, divina, los había arrobado. Ahora la profecía y la epifanía se realiza en la ciudad, Dios en medio de la vida. Dice que llegaron de vuelta y entonces atracaron las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. La llamada del Señor, hecha en su mismo lugar de trabajo, animándolos y desafiándolos a remar mar adentro, es un horizonte de aventura, de desafío, de llamada que ellos deciden asumir, dejándolo todo, lo siguieron. Fíjense en nuestra categoría también cómo a veces no nos guardan, por eso le pedimos a Dios que nos proteja. Vemos un muchacho que adolescente o joven, que es muy piadoso, que va a la iglesia, que está siempre en la iglesia, que es medio seriote, qué sé yo, y decimos, este puede ser cura. Mientras que lo que tendríamos que ver, según este evangelio, es ver a una persona viviendo su vida concreta, cotidiana, estudiando, trabajando, cambiando el mundo con entusiasmo, llenando de alegría, trabajando con mucha fuerza, con decisión, con esperanza, con esfuerzo, y decir, este puede hablarnos de Dios. Estos son los profetas, estas son las epifanías que el Señor nos ha ido mostrando. El hijo del carpintero, un pescador, ahora serán los portadores de la voz de Dios. Sería interesante que como iglesia, en esta crisis tremenda que estamos viviendo, recuperáramos este sentido original, tanto de la epifanía, de la manifestación de Dios en medio del mundo, real, auténtica, sincera, legítima, como de la purificación, la conversión y la conciencia de la misión. Hemos sido llamados en el mundo y colocados en el mundo para ser testigos del misterio, desde la fragilidad, la vulnerabilidad,
la pecaminosidad de la iglesia, pero con la libertad de que el que me constituye, el que me llama, el que me da la gracia, el que me purifica y el que me envía es otro. No tenemos nada que ocultar. La iglesia no ha de tener nada que ocultar. Por eso es importante que nos detengamos en esta semana quizás a considerar mejor los términos con los cuales nos hemos expresado. Le pedimos a Dios que en nombre de la iglesia, que cuida a su familia con incansable bondad. La cuida para que la iglesia sea testigo del misterio, para que comunique el amor de Dios a todos y nos protege especialmente de nuestras distorsiones de la fe, de nuestras falsas imágenes de Dios, de nuestras falsas imágenes de nosotros mismos y de la falsa imagen de la profecía. Que Isaías, el salmista, San Pablo, Pedro y la imagen de Jesús, palabra de Dios hecha carne, se impregnen en nuestra vida, en nuestro ser, y nos ayuden a ser en cada momento de nuestra vida cotidiana presencia, palabra y gesto elocuente de Dios entre nosotros.